nos quedamos hablando sobre los teoremas de conservación. Habíamos visto un video muy interesante que espero lo hayan vuelto a ver, por lo menos una vez. En la medida que los vayan viendo, van a entender mejor, ¿no? Lo que se entiende como simetría. Y bueno, entonces he modificado las diapositivas a fin de ponernos en sintonía con el videíto, ¿no? Que parece interesante, como digo, para mí es súper interesante, así que por eso lo he colgado y ya lo vamos a mantener ahí. Entonces, hablamos del primer teorema de conservación, ¿no? Y este está relacionado con la simetría temporal. Recuérdese, simetría es un concepto matemático y las leyes de conservación es física. Entonces, la relación de cómo directa, digamos, a partir de la simetría, ¿no? Porque es el teorema de las simetrías y las leyes de conservación. Ese teorema es el teorema de Nether, que relaciona ambas cosas. Ese teorema, además, según lo que nos dijo la doctora del vídeo, que pues se podía deducir, ¿no es cierto? A partir del teorema de simetrías, de matemático de las simetrías, se podía deducir las leyes de conservación. Se podía arribar a las leyes de conservación en física. Bueno, nosotros no hemos visto la demostración del teorema que nos permita ver esto así de forma evidente. Así que lo que hemos tratado, lo que estamos haciendo es más bien aterrizando la idea, ¿no es cierto? Pero desde otra vertiente, ya no desde el teorema de Nether, sino más bien desde otra vertiente, ¿no? Por ejemplo, hablando de las fuerzas. Hemos clasificado las fuerzas de varias formas, ¿no? Pero antes quiero, una vez más, hacer una alusión al concepto de fuerzas. Hemos dicho que es la acción y efecto de la interacción entre dos cuerpos, ¿no? Yo siempre recalco que son dos los cuerpos. Y hablando de cuerpos, son cuerpos materiales, ¿no? Que puede ser un sólido, gas o líquido. ¿Sí? Estos cuerpos pueden interactuar y entonces va a aparecer fuerzas, ¿no? Y ya está. Entonces, estas fuerzas las hemos clasificado de diferentes formas. De acuerdo a su naturaleza, tenemos las fuerzas gravitacionales, fuerzas electrodébiles y la fuerza nuclear fuerte. Y después, de acuerdo a la dirección, tenemos fuerzas convergentes, fuerzas paralelas. ¿Sí? Y luego hemos visto tan solo la semana pasada, otra forma de clasificar las fuerzas, que las hemos llamado las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas, ¿verdad? Y con esta parte y con esta forma de clasificar las fuerzas, hemos definido también lo que es la energía mecánica, ¿sí? Recuérdense, voy a volver a la diapositiva de definición de la fuerza conservativa. Ahí está. ¿No? Hemos dicho que la fuerza conservativa se define en términos de la circulación, ¿sí? De una fuerza a lo largo de una curva cerrada, ¿sí? Ese circulito en el símbolo del integral significa una línea cerrada. La integral es a lo largo de una línea cerrada. ¿Está bien? Entonces si la circulación de una fuerza a lo largo de una línea cerrada es cero, entonces la fuerza es conservativa. La pregunta es, ¿esta línea cerrada basta que se cumpla para una sola línea? No. Debe cumplirse para cualquier línea cerrada, cualquiera. Entonces, como ven, es un poco difícil de operar con esta definición, porque tendríamos que utilizar varias líneas cerradas e integrar para poder verificar esta expresión. Y aún así, todavía tendríamos la duda de que podrá surgir por ahí de repente algún contraejemplo, ¿no? Que en una línea cerrada la integral no sea cero, ¿verdad? Entonces, una forma de poder evitarnos esta incertidumbre es cambiar esta definición integral por una forma diferencial. Para eso hacemos uso del teorema de Stokes que ya hemos visto la semana pasada, ¿no? Y dijimos que el rotor de la fuerza conservativa es igual a cero. Esta es la definición diferencial, ¿no? Equivalente
a la definición integral que hemos dado hace un momento. O sea, esta también se puede tomar como una definición, pero expresada en forma diferencial de cálculo. Entonces, para que esto sea una tautología, la fuerza conservativa deberá ser expresada como un gradiente de una función escalar, que le hemos denominado energía potencial. Ya hemos visto que para encontrar la forma específica de la función energía potencial tenemos que encontrar el trabajo de la fuerza conservativa, ¿no? Y se cumplirá esta relación que estoy señalando, ¿sí? Voy a darle luz a mi cursor para que lo puedan ver mejor. Ok, aquí está. Ahí está. Esta es la fuerza. Yo calculo el trabajo y tengo la forma explícita de la energía potencial. Muy bien. Sigamos avanzando. Algunas cosas que ya vimos. Definimos con esto la energía mecánica como la suma de la energía cinética más potencial. Como crítica a la energía, que es que la vamos a restringir. Hay varias formas de energía, ¿sí? Y solamente nos interesa la energía que está relacionada con el movimiento, ¿sí? Y con el movimiento de cuerpos macroscópicos, ¿sí? Hay cuerpos que están moviéndose, entonces se dice que tienen energía cinética. Recuérdese, cuando hablamos de moviéndose es con respecto a algún sistema de referencia. ¿Está bien? Si no se dice nada, en principio es la Tierra. Luego también la energía potencial, ¿no? Ya dijimos acá con el experimento, ¿no? Acá tenemos el lapicero, si yo en la posición que lo tengo en estos momentos, ¿sí? No se mueve, pero sí tiene energía tal que es posible que adquiera movimiento, ¿sí? Ahí está, ¿no? Esa es la prueba evidente de que efectivamente adquiere movimiento, ¿sí? Dado a la posición que tiene, ¿sí? Con respecto a la Tierra. A esa le llamamos energía potencial. Entonces, la suma de la energía potencial más la cinética es la energía mecánica. Pero recuérdese, una vez más, la energía mecánica está relacionada con el movimiento o con el potencial movimiento que pueda tener un cuerpo o un sistema físico, ¿sí? Luego hemos desarrollado y hemos demostrado este lema, que es una forma del teorema trabajo-energía, que dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Muy bien, entonces, como una, ¿no es cierto?, como una consecuencia de este teorema, para el caso particular que el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, entonces la energía mecánica se mantiene constante. Y esta es la primera ley de conservación, que está relacionada con la simetría temporal, de la cual hablamos ya bastante la semana pasada. Le hemos dedicado más de una hora a hablar del video, ¿no? Muy bien, acá hay un ejemplo que está resuelto y hay otros que están propuestos. Así que les sugiero que los revisen. Muy bien, el impulso de una fuerza. Vamos a seguir avanzando y hablar de las otras leyes de conservación. Vamos a ver 3 leyes de conservación en mecánica, ¿de acuerdo? Estas 3 leyes de la cual ya hemos hablado, que es la conservación de energía. Vamos a ir hablando ahora, vamos a hablar de otra de las leyes. Vamos a ir arribando de a pocos. Así que vamos a empezar con el impulso de una fuerza. El impulso de una fuerza se define como el efecto integrado de la fuerza en un cierto intervalo de tiempo. Bueno, hemos introducido esta cantidad desde la definición matemática, ¿no? Pero vamos a hacer el siguiente experimento virtual. Fíjense ustedes, supongamos que tenemos un cuerpo que sigue una trayectoria en el espacio, ¿de acuerdo? Ya, para hacerles algo más concreto, este lapicerito, ¿sí? Ustedes están observando el lapicerito, ¿no es cierto? Ahorita en reposo. Han observado que subí el lapicero, lo suelto, ¿está bien? Y entonces, ustedes durante un cierto intervalo de tiempo observaron el lapicero, el movimiento del lapicero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo les digo, bueno, este lapicero yo lo solté desde el reposo. Entonces, pero hay un lapso de tiempo
en el cual ustedes no ven la caída del lapicero. ¿Sí? Entonces, este lapso de tiempo es como una caja negra para ustedes. ¿Sí? Si ustedes entonces consideran de que lo solté el lapicero desde el reposo y cuando ustedes lo vieron ya con una determinada velocidad, ¿sí? El estado de movimiento inicial, que es el instante en que lo suelto, el instante cero, ¿sí? Y hasta el instante que ustedes empiezan a verlo, es como una especie de una caja negra, que no sabe, hay una fuerza ahí, es evidente porque ya ustedes observaron el lapicero de que su estado de movimiento era diferente al estado de movimiento inicial, que era cero, ¿sí? Y entonces el efecto, ¿sí? El efecto de alguna fuerza en ese lapso de tiempo es el de haber cambiado su estado de movimiento. El estado de movimiento, ¿sí? Lo podemos describir mediante dos formas, ¿no es cierto? Cinemáticamente mediante la velocidad y dinámicamente mediante la cantidad de movimiento. ¿Está bien? Entonces, ahora nos interesa hablar de la situación dinámica, ¿ya? Entonces hablaremos de la cantidad de movimiento, como la descriptora, la cantidad física que describe el estado de movimiento de un cuerpo en un instante determinado o en un intervalo de tiempo. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de movimiento cambió. La cantidad de movimiento es una propiedad del cuerpo. Entonces, yo puedo decir que un determinado cuerpo, este lapicero tiene cantidad de movimiento. Yo puedo decir que este lapicero tiene energía, ¿verdad? Entonces, si tiene energía como una propiedad, si tiene cantidad de movimiento como una propiedad, ¿sí? ¿Puedo cambiar la energía? Sí. ¿Cómo se cambia la energía? A ver, esa es la primera intervención, pero que sea rápida. A ver, ¿cómo cambio la energía de este lapicero? ¿Cómo cambié la energía? Bueno, en el experimento, ¿no? En el experimento de la caída, ¿cómo cambié la energía de este cuerpo? Cuando cayó, por ejemplo, del instante inicial, energía cero, bueno, hay una forma de energía potencial, y después energía cinética cero, y después adquiere energía cinética. ¿Cómo cambié la energía cinética? Sería Sería profesor profesor por el por el movimiento. movimiento. Y a eso es lo que tú observas, el movimiento, esa es la cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Pero pregunto, pero también la energía cambió, ¿no? La energía cinética inicial cero, la energía cinética que observaste, es diferente de cero. Entonces, ¿cómo cambié la energía cinética? Profesor, Profesor, sí, sería sería al dejarlo al dejarlo soltar. soltar. Sí, sí, es cierto. Cuando solté, entonces cambió la energía cinética, pero ¿qué cantidad física cambió la energía cinética? A la cantidad La de cantidad de movimiento. movimiento. No, eso hemos visto la semana pasada en la teoría. Hemos hablado bastante sobre eso también. ¿Cómo Al cambiar momento la, lineal. cómo cambiar la energía de un cuerpo? Al momento Al lineal, momento lineal, profesor. profesor. No, no, no. La cantidad de movimiento es una propiedad del cuerpo también como lo es la energía. Es como decir, por ejemplo, tú, ¿sí? Una propiedad tuya es tu masa, ¿de acuerdo? Otra propiedad tuya, ¿sí? Vendría a ser la energía que tú tienes, ¿de acuerdo? Es diferente a mi masa y a mi energía, que son propiedades mías. ¿Está bien? Si tú, entonces la pregunta, en el caso del lapicero, también tiene su masa y su energía. Entonces, responsable del cambio de la energía no es la cantidad de movimiento, ¿sí? Porque la siguiente pregunta precisamente va a ser esa. ¿Cómo cambio la cantidad de movimiento? ¿Sí? O sea, cada propiedad que tú tienes, ¿sí? Es posible cambiarla. Entonces, ¿qué mecanismo se usa para cambiar esa propiedad? ¿Ya? Ese es el punto. Bueno, entonces no podemos quedarnos mucho tiempo, así que lo dije ya, el trabajo. El trabajo es el mecanismo para cambiar la energía, ¿no? El trabajo. ¿Eh? El trabajo es el mecanismo para cambiar la energía. Entonces, en el caso del lapicero, que es nuestro experimento, ¿trabajo de quién? ¿Trabajo de quién para cambiar la energía cinética? ¿Quién realizó trabajo sobre? Es A ver, ¿quién fue el último que habló? ¿Quién dijo peso? Yo, Yo, Sandra Sandra. ¿Cuál es tu apellido? Álvarez. Álvarez.
Claro, y por qué no la gravedad? A ver. Bueno, la gravedad no es una fuerza, no, eso sí. Exacto, la gravedad no es fuerza, la gravedad es aceleración, ¿sí? Entonces acá estamos precisando, porque precisamente ahí está el problema que tiene. A pesar de que hemos hablado de trabajo les hablan desde el colegio, la etapa preuniversitaria, estamos repasando y todavía no entienden, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mira, se dan cuenta que no entienden por qué. Porque precisamente open mind, jóvenes, open mind. El open mind no solamente se utiliza para aspectos, bueno, para otros aspectos, también se utiliza para la ciencia. Hay que estar siempre abiertos para el conocimiento o para reformarlo, ¿sí? O para mejorarlo. ¿Sí? No quedarse con lo que, yo aprendí trabajo, fuerza por distancia, y ahí lo dejé. No, pues, si ustedes van a seguir pensando así, bueno, no les va a ir bien, ¿no? Bueno, muy bien, entonces es el trabajo de la fuerza la que cambia la energía, ¿sí? Entonces, el impulso es el análogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo, lo que acabo de decir hace un ratito, es que el impulso es la responsable del cambio de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Aun cuando todavía no lo hemos visto, yo quería que ustedes a partir del experimento dedujeran tal cosa, ¿verdad? Porque precisamente el impulso juega el mismo rol del trabajo, ¿sí? Lo estamos definiendo así de una manera matemática porque es eso, es un ente matemático que sirve para algún propósito en la física. Y la física está, digamos, construida en base a las propiedades de los cuerpos y a las leyes físicas. Es decir, leyes físicas son las interacciones que tiene el cuerpo para cambiar sus propiedades. ¿Está bien? La naturaleza tiene sus características. ¿Sí? Tiene todos sus cuerpos, que son naturales algunos, y otros que son artificiales. ¿Cuáles son los cuerpos artificiales? Por ejemplo, un refrigerador, la licuadora, etc. Es decir, mecanismos que el hombre ha construido. Pero esas cosas, todos los objetos naturales, sus propiedades, ¿cuáles son sus propiedades? Aquellas cantidades físicas que son características del cuerpo. ¿Sí? Ya hemos ido aprendiendo de una manera intuitiva algunas, es decir, como cuáles, como la masa, como el volumen, como el área, ¿no es cierto? En la medida que hemos ido aprendiendo algunas cantidades, tanto matemáticas como físicas, hemos ido integrándolas, ¿sí? Integrándolas, el conocimiento matemático de área, de volumen, con la física, ¿no? El volumen que ocupa mi cuerpo, el volumen que ocupa tu cuerpo, el volumen que ocupan los objetos en la naturaleza. ¿Está bien? El área que tienen los objetos en la naturaleza. Esa es la idea. El conocimiento tiene que construirse así, ¿ok? Integrando desde varias vertientes, ¿no? Desde la física, desde la química, desde la matemática, ¿sí? ¿Y quién es la integradora de todo eso? La física en realidad, ¿no? La física es la madre de todas las, porque el objeto de la física es estudiar la naturaleza y comprender. La química estudia las transformaciones que ocurren, las transformaciones de naturaleza, bueno, química, los cambios que ocurren con los cuerpos, pero cambios que cambian también las propiedades, ¿no? Por ejemplo, un átomo de sodio, un átomo de cloro y sal. ¿Está bien? Entonces hay un cambio ahí en las propiedades que denominamos química, porque tenemos dos antecedentes, o sea, dos productos previos, y me sale un tercer producto diferente. A eso se le llama un cambio químico. El cambio físico es, tengo un producto A, tengo el producto B, y si los combino, tengo el A más B, ¿sí? Es una combinación, una mezcla de ambas, ¿de acuerdo? Pero que yo los puedo identificar. En cambio, en química no, ¿sí? Ahora, y estos cambios químicos y estos cambios químicos y físicos, esa es la diferencia que existe.
pero hay que integrarlos con el conocimiento de la matemática, porque tanto en química como en física se requiere la matemática, y ustedes ya lo están viendo aquí en la diapositiva, ¿no? ¿Sí? Ustedes mismos, cuando resuelven un problema, si pueden poner fórmulas y números, nada más, y todo lo resuelven así, no interpretan nada algunos, ¿sí? Y cuando en realidad esa es solamente una herramienta para dar una respuesta, ¿sí?, a un determinado problema que generalmente tiene que ver con física o química, ¿sí? Entonces, como decía, ¿no? Los cambios físicos también se pueden integrar, y de hecho que se hacen en la física, ¿no? Entonces, por eso la física se dice que estudia la naturaleza en su conjunto y todas sus interacciones, ¿no? Lo que pasa es que hay interacciones que dan nuevos productos, ¿sí? Como eso también es una parte de la ciencia muy amplia, lo hace la química, así como en la parte de los seres vivos, ¿sí? De tener unos antecedentes, se mezclan para dar un nuevo producto vivo, ¿no? Así es como surge la vida, ¿no? Un esperma y un óvulo, que son diferentes, se juntan para dar un nuevo ser, ¿sí? Eso es biología, eso también es ciencia, ¿de acuerdo? Pero como es tan amplio, tan vasto, también se estudia por separado, pero también eso es parte de la naturaleza, ¿sí? Entonces, la física también tiene su campo. Sin embargo, quien estudia a la naturaleza en su conjunto es la física. Todos los aspectos son considerados dentro de la física, ¿sí? Entonces, ahí está el viejo dicho, ¿no? Que mucha barca poco aprieta. Entonces, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, dentro de la ingeniería, lo que se hace es que estamos en una época tan especializada que ya se trata de quitar lo que es general, ¿no? Eso está ocurriendo con el silo, por ejemplo, con la currícula de ustedes, ¿no? Dentro de la currícula, antes había más cursos de ciencia. Ahora se están reduciendo para introducir de ingeniería, o sea, algo más relacionado directamente con sus carreras, ¿sí? Ya el tiempo dirá si eso está bien o está mal, ¿no? Yo tengo mi propia opinión, pero yo desde el punto de vista de la ciencia, porque yo soy físico, ¿sí? No, yo no soy ingeniero de formación, yo soy físico. Entonces, yo tengo mi propio punto de vista, ¿no? Entonces, pero de los ingenieros, ¿no?, han creído conveniente hacer esos cambios y se está haciendo. Y se ha hecho, se ha venido reformando ya desde de todo este siglo XX, ¿no? Se ha venido reformando, ¿no? En el 2007 ha habido una reforma grande, hace un par de años había otra reforma también importante, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la ciencia nada más, ¿no? Pues se han introducido más cursos, como repito, de ingeniería, y se ha reducido la ciencia. Entonces, lo que se ha reducido es la física, ¿verdad? Entonces, hay química, no tenemos biología, porque no es parte de nuestra formación, pero se ha reducido, se ha aumentado la matemática, se ha aumentado la química y se ha reducido la física. Pero bueno, eso ya queda para otro análisis. Entonces, lo que yo, volviendo al tema, y cierro paréntesis, debo decirles de que el impulso entonces es una cantidad física que es un mecanismo matemático que me permite cambiar la cantidad de movimiento, el estado de movimiento, ¿sí? Por eso les hablaba de una caja fuerte, ¿no? Perdón, una caja negra, ¿no? Algo que ustedes no están viendo, pero que saben que hay fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando su estado de movimiento antes de entrar a esa caja negra es diferente al estado de movimiento cuando sale. Entonces, ¿qué pasó ahí para que cambió el estado de movimiento? Entonces, de acuerdo a la primera ley de Newton, si cambió el estado de movimiento de un sistema es porque apareció una fuerza, o una fuerza neta, ¿no es cierto? ¿Está bien? Pero no sabemos cómo es, ni cómo actúa cuando está la partícula en esa caja negra, ¿sí? Entonces, hay una forma de saberlo de manera integral, sin saber el detalle de cómo está cambiando la fuerza, y es precisamente este impulso de la fuerza, ¿sí? Es que es una cantidad vectorial en realidad. Se llama un impulso lineal, ímpetu, ¿no? Impulso lineal, ¿no? Ímpetu no, ímpetu es la cantidad de movimiento. Este es el impulso lineal. Entonces, este impulso lineal
Entonces, por eso se define como una integral, matemáticamente. ¿Sí? Pero como les digo, ¿no? Yo les he querido mostrar experimentalmente con el lapicerito que efectivamente hay experiencias y esto es bastante cotidiano, lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, ¿está bien? Porque no nos ponemos a analizar, a observar con detalle. Pero hay varios aspectos en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, en los cuales no conocemos exactamente cuál es la fuerza que está actuando con un objeto, pero sí podemos medir el estado de movimiento antes y después, o por lo menos podemos compararlos y verificar que si son diferentes, entonces algo pasó, que cambió el estado de movimiento. ¿Y cómo es que yo en física defino cómo es ese algo en su conjunto? Por el impulso. ¿Sí? Porque si conociera la fuerza exactamente, entonces no tendría necesidad de usar impulso, solamente aplico, si deseo conocer el movimiento de ese sistema físico, solamente aplico la segunda ley de Newton porque conozco la fuerza en todo momento. ¿Me dejo entender? Entonces, y ya, el impulso también puede ser calculado como área, ¿no? Fuerza en función del tiempo. ¿Sí? Así decimos los físicos, a diferencia de los matemáticos, ¿no? Esto lo recalco siempre para que no se confundan. Muy bien, entonces esta área que está acá es numéricamente igual al impulso. No, el área puede ser negativa, sí, si es que esta fuerza está por debajo del eje de las abscisas de los tiempos, entonces el área es negativa. Allí también es otra diferencia con los matemáticos. De acuerdo al concepto de Riemann, las áreas no pueden ser negativas. Pero en física, ¿sí? Las áreas representan cantidades físicas que pueden ser positivas o negativas, como en este caso, ¿no? El área es el impulso, que puede ser positivo o negativo. Muy bien, entonces ya hemos visto, ¿sí? Ya hemos visto que el impulso es análogo al trabajo. A ver, ¿en qué sentido? Que el trabajo es un mecanismo para cambiar la energía. Tiene unidades de energía, pero no es energía. ¿Y por qué no es energía? Porque el trabajo no se almacena, la energía sí. Aquí voy a expresarles en los mismos términos, ¿ya? El impulso es un mecanismo para cambiar la cantidad de movimiento. Tiene unidades de cantidad de movimiento, como pueden verlo ahí en la diapositiva, pero no es cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque no es almacenable. El impulso, lo mismo que el trabajo, no es almacenable. ¿Sí? Lo que se almacena es el cambio de cantidad de movimiento, que sí es una propiedad del cuerpo, como lo es también la energía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos casos particulares para poder entender mejor cómo funciona el impulso. Veamos el caso de una fuerza constante. Si es una fuerza constante, puede salir de la integral, entonces el impulso finalmente se pondría, para el caso de una fuerza constante, recalco, es así como la fuerza delta T. ¿Ok? F delta T. Muy bien. El ejemplo que podemos hacer, que es el más evidente y más común para nosotros, es el trabajo del peso. Calcula el trabajo del peso, ¿no? Acá lo estamos haciendo para el movimiento parabólico de un objeto. Entonces se calcula el impulso. Es sencillo, así que yo lo estoy dejando acá. ¿Sí? Lo dejo para que ustedes lo vean con detalle el problemita. ¿Está bien? Pero fíjense ustedes, acá abajo hay otro ejemplito que quiero referenciarlo muy poquito. Fíjense ustedes, dice acá, hay que resolver el mismo problema anterior considerando el rozamiento con el aire. Entonces, supongamos que nos olvidamos un poquito del peso por el momento, ¿ya? Y nos quedamos solo con esta fuerza. Esto es una fuerza variable que depende de la velocidad. Y esto hay que integrarlo también, F de T, ¿no? El impulso sería F de T. ¿Está bien? Y eso hay que integrarlo también. ¿Sí? Hay que integrarlo. Lo integramos y tenemos una expresión, y eso es sencillo, en una línea sal, para obtener el impulso de esta fuerza de fricción. Pero ¿qué pasa cuando consideramos todo el problema en su conjunto? Es decir, si la fuerza neta sería el peso más el rozamiento con el aire. ¿Sí? Entonces ya se complica la cosa. Entonces la fuerza es mg, ¿sí? Menos kv. ¿Sí? Menos kv. Entonces allá hay que ponerlo en forma vectorial necesariamente, ¿no? Porque la velocidad es un vector
y el peso es otro vector. Entonces la sugerencia que se hace es separar, ¿no? Hay que hacerlo por el eje X y el eje Y, ¿no? Hay que integrar, o sea, calcular el impulso en el eje X separado del impulso del eje Y luego eso lo integras, ¿no? Lo pones después, porque el impulso es un vector, y lo pones con su vector unitario correspondiente. Bueno, eso es lo que hay que hacer matemáticamente. El álgebra se complica, pero el concepto físico es el mismo, y es precisamente la definición. Muy bien. En nuestra vida cotidiana también tenemos como golpes, los disparos, las explosiones, que son fuerzas muy intensas y de muy corta duración. ¿Por qué decimos muy intensas? Porque cambia drásticamente el estado de movimiento, ¿no? En el caso del disparo, un proyectil que tiene velocidad cero inicialmente sale del fusil con una velocidad muy grande, con un estado de movimiento muy grande, muy diferente al estado inicial. En el caso de los golpes, igualito, ¿no? El caso en esta lámina, ustedes están observando una jugadora de tenis, ¿no? Cuando le llega la pelota, tiene un estado de movimiento, y cuando sale, después del golpe, sale con otro estado de movimiento muy diferente. Entonces, esos cambios en el estado de movimiento es debido a la fuerza de contacto, ¿sí? Entre la raqueta y la pelota de tenis, por ejemplo, pero que es muy corto, ¿sí? Pero produce un gran cambio en el estado de movimiento. A ese tipo de fuerzas muy cortas, pero muy intensas, se le llama fuerzas impulsivas. Recuérdese que la intensidad yo la estoy midiendo en función del cambio que produce en el estado de movimiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Listo. Igualmente, el intervalo de tiempo también está en relación al evento en general. A ver, me explico un poquito mejor. En el caso del tenis, ¿no? El evento es el partido de tenis y digamos, y la acción de la fuerza impulsiva es durante el golpe. Sí, un partido de tenis puede durar 1 hora, por ejemplo, y el golpe dura milésimos, es decir, el contacto entre la pelota y la raqueta durante el juego es un décimo de segundo, por ejemplo. Un décimo de segundo para 2 horas o para 1 hora es muy pequeñito, ¿no? Por ejemplo, esta clase dura 2 horas, y entonces, comparada con mi vida, es también, es un cambio, aquí hay, si la acción, por ejemplo, del sillón sobre mi persona, podemos decir que es una fuerza impulsiva, ¿no? Porque tan solamente dura 2 horas de muchos años, ¿sí? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso también es el hablar de muy intensas y de muy corto intervalo de tiempo, eso es relativo también, ¿no? Muy bien, como decía hace un ratito, ¿no? Debe haber alguna relación entre impulso y cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque el impulso cambia el estado de movimiento. Y hemos dicho que el estado de movimiento está descrito en física por la cantidad de movimiento, por la cantidad de movimiento, por el ímpetu, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Que eso es una propiedad del cuerpo. Así que de acá lo estamos dando directamente, ¿no? El impulso de una fuerza, en este caso esta es la fuerza neta, aunque aquí no lo digo. Bueno, acá está en el enunciado está, ¿no? ¿Sí? Pero no lo estoy poniendo en la fórmula, pero aquí en el enunciado está. ¿Lo ve? Ahí está. Entonces, el impulso de la fuerza neta es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Entonces aquí lo estoy poniendo como una fuerza constante, ¿no? Pero bueno, esto es válido para cualquier fuerza, no necesariamente una fuerza constante, ¿ya? Ok, entonces esto se demuestra de esta manera, ¿no es cierto? Partimos de la definición de fuerza, de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y simplemente manipulamos la segunda ley, la colocamos de esta forma e integramos. Y ya está. Ya tenemos demostrado esta relación que está aquí, ¿sí? El impulso de la fuerza es igual a la variación de la cantidad de movimiento. La gráfica es
importante describirlo, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que antes de hablar de una variación, de una propiedad, implica describir, ¿no? Describir esa cantidad física en dos instantes diferentes o en dos puntos diferentes, según sea la cantidad física de la cual estamos midiendo el cambio. Aquí estamos midiendo la cantidad de movimiento de este auto, que va a ser mi objeto, ¿sí? Antes del choque y después del choque contra la pared, que vamos a considerar una pared rígida unida a la tierra. Entonces llega con una determinada, esta es la flecha de la velocidad, con una determinada cantidad de movimiento en una dirección, y luego, después del choque, inmediatamente después del choque, sale con otra cantidad de movimiento. Ven ustedes que la velocidad disminuyó y está deformada. Entonces, ¿quién es el responsable de este cambio en la cantidad de movimiento? El impulso. Podemos decir que es la fuerza que le produce, la fuerza de contacto. Bueno, podemos decirlo también, pero eso no es preciso. Como nosotros estamos estudiando justamente este punto, tenemos que ser precisos. Posteriormente, cuando ya hayamos entendido bien esta cuestión, es decir, esta relación, entonces ya podríamos hacer el abuso del lenguaje correspondiente, ¿no? Con el conocimiento previo de que ya no va a haber confusión en el estudiante. ¿Estamos? Entonces, por ahora hay que ser muy precisos y decir que quien produjo el cambio en la cantidad de movimiento no es precisamente la fuerza, sino más bien el impulso. Que el impulso tiene en cuenta la fuerza y el intervalo de tiempo que estuvo actuando la fuerza, ¿sí? Entonces, esas dos cosas, la fuerza y el intervalo de tiempo que estuvo actuando, es lo que va a cambiar la cantidad de movimiento. ¿Está bien? Igual cuando hablamos de trabajo, ¿no? Y cuando decimos, como algunos lo dijeron, ¿no? ¿Qué cambia el estado de movimiento? ¿Qué cambia la energía? ¿Verdad? Algunos dijeron la aceleración, la gravedad. Muy bien. Esa respuesta estaría correcta, entre comillas, si es que no estuviéramos tratando el tema. O sea, si estaríamos en un capítulo posterior, bueno, ya no es necesario ser tan precisos, ¿no? Sí, la gravedad. No es la gravedad, sino es el peso exactamente. Pero todo el mundo lo entiende. Pero ahora no, pues, porque ahora tenemos que ser muy precisos. ¿Por qué? Porque estamos precisamente estudiando eso. Y si caemos en esa imprecisión, entonces se nos va a quedar confuso en la cabeza, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar. Hay que ser precisos para que el concepto quede claro y ya después podemos hacer ya un poco, entre comillas, abuso del lenguaje para simplificar las cosas, sobre todo la comunicación con la otra persona. Muy bien. Ya está. Entonces ya se entendió quién cambia la cantidad de movimiento. ¿Qué cosa es la cantidad de movimiento? Ahora podemos agregarle una propiedad más. Es una característica, es una propiedad del cuerpo, como lo es la energía, como es la masa, como es el volumen, etc. ¿Está bien? Eso es la cantidad de movimiento. Entonces, ¿cómo cambio la cantidad de movimiento de un cuerpo? ¿Sí? Aplicándole un impulso. ¿Sí? Y si es posible cambiar la cantidad de movimiento de otro cuerpo, sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Aplicándole un impulso también, a través de una fuerza. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos hablado del cambio de la energía? ¿Cómo definimos el trabajo? ¿No? El mecanismo para cambiar la energía a través de la acción de una fuerza. Ya, igualito podemos decir con el impulso. ¿Sí? ¿Qué cosa es el impulso? Es una cantidad, es un mecanismo que me permite cambiar la cantidad de movimiento, ¿sí? de un sistema o de un cuerpo, ¿sí? A través de una fuerza. ¿Sí? A través de la acción de una fuerza. ¿Sí? Podemos decir exactamente igual. ¿Por qué? Porque es una analogía así perfecta entre trabajo e impulso. ¿Sí?
Ambos sirven para cambiar una propiedad de un cuerpo o de un sistema físico, pero tienen la misma unidad de esas propiedades del cuerpo, pero no son exactamente esa propiedad, porque ambos, impulso y trabajo, no son almacenables. ¿Está bien? O sea, es una analogía perfecta. ¿Cuál es la diferencia entre el impulso y trabajo? Que el trabajo es cantidad escalar y el impulso es vectorial. Esa es toda la diferencia. Después todo lo demás, toda esa interpretación física que le hemos dado hace un ratito. ¿Cuál es la interpretación física? A ver, para recordarles, es que con el impulso cambio la cantidad de movimiento. Esa es la interpretación física. ¿Sí? Pero eso también es un teorema, claro que sí, pero claro que sí que es un teorema, porque esta descripción física la tenemos que expresar también de alguna manera, para que la gente lo entienda, ¿no? Y se hace a través de esa ley. Ahora, aquí hay este problemita, como está resuelto al detalle, les pido que lo vean ustedes, que lo vean, ¿eh? Para que lo entiendan y puedan aplicarlo para problemas parecidos. Bueno, vamos a ver ahora el segundo teorema de conservación, ¿sí? Que es la conservación de la cantidad de movimiento. Y otra vez, como en el caso de la energía, ¿se acuerdan? ¿Sí? Una vez definida la energía mecánica, dijimos que para el caso particular del trabajo de fuerza no conservativa cero implica energía constante, igual hacemos acá, ¿sí? Del teorema del teorema impulso, variación de la cantidad de movimiento, un caso particular. Si el impulso de la fuerza neta sobre la partícula, o si estamos tratando de un sistema, para decirlo de manera más genérica, si el impulso de las fuerzas externas al sistema es igual a cero, entonces la cantidad de movimiento del sistema es constante. ¿Sí? Entonces el impulso, la cantidad de movimiento del sistema es constante. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí le falta la rayita, el vectorcito a constante. Bueno, nada es perfecto en esta vida, ¿no? Listo, entonces hay que demostrar esto, y la demostración es bastante simple, tan igual como lo hemos hecho para el caso de la energía. Fíjense ustedes de que esta ley de conservación física, muy trascendental, muy importante y aplicable para todos los campos de la física, ¿sí? Está relacionado con la simetría de traslación, ¿sí? Que ya hemos hablado antes en el videíto, ¿sí? Ahora, ¿cómo aterrizamos esa idea de conexión entre las simetrías y la cantidad de movimiento? A través de decir que el impulso de las fuerzas externas es igual a cero. Entonces, listo, ya está claro eso, ¿no? Acá hay un ejemplito que lo dejo también para que ustedes lo vean. Está aquí mezclado un poco con movimiento relativo también, ¿sí? Lo que tengo que decirles es que todas estas cantidades que ven ustedes acá, que están dadas como datos, son respecto de un sistema de referencia Tierra. ¿Está bien? Es con respecto a un sistema de referencia Tierra, ¿sí? Y entonces Tierra es quien mide la velocidad relativa entre los cuerpos. Tierra es quien mide las velocidades de los cuerpos cuando se activa el malacate. El malacate es una especie de, ¿cómo puedo decir?, de servomecanismo que permite jalar, ¿no? Jalar el carro, ¿no? Como lo tiene el Jeep, activa el malacate, ese servomecanismo, y entonces lo jala el carro. Lo jala el carro con una velocidad relativa al Jeep. Pero ustedes dirán, oye, un momentito. Entonces, pero si el Jeep lo jala al carro, ¿por qué da la velocidad relativa al Jeep? Porque el Jeep también se mueve. Cuando activa el malacate, se mueve el carro y se mueve simultáneamente el Jeep. ¿Y por qué? Porque las masas son parecidas. ¿De acuerdo? Son comparables, vamos a decirlo así. Estamos entonces, aquí hay movimiento de los dos cuerpos. ¿Está bien? Entonces, diremos, ¿no? De que para el sistema de referencia Tierra, el sistema de referencia inercial Tierra,
la cantidad de movimiento inicial de mi sistema. A ver, voy a describirlo así rapidito nomás. ¿Quién va a ser mi sistema? ¿Quién va a ser mi sistema? Va a ser los dos cuerpos, los dos autos, ¿está bien? El Jeep y el sedán, y el auto, ya está. Ese es mi sistema. ¿Cuáles son las fuerzas externas? Acá la Tierra es fuerza externa, hay contacto con la Tierra. Tenemos la normal y la fricción. ¿Hay fricción? Sí, porque acá me está diciendo de que ruedan libremente. ¿Sí? Entonces, si dice que ruedan libremente, no hay deslizamiento y solamente está actuando la fuerza de fricción estática y esta no realiza trabajo. ¿De acuerdo? No realiza trabajo ni sobre el Jeep ni sobre el carro. Por lo tanto, las fuerzas horizontales no... la fuerza horizontal no es cero, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo de las... mejor dicho, el trabajo de las fuerzas de fricción horizontales no realizan trabajo. Y se cumple entonces de que como no realizan trabajo, ¿sí? Las fuerzas, estas tampoco, producen un impulso apreciable, ¿de acuerdo? Y por ende, la cantidad de movimiento inicial del sistema se conserva. Es igual a la cantidad de movimiento final del sistema, ¿no? Después de alguna fuerza, ¿cuál fuerza? ¿O qué evento causó que cambie el estado de movimiento de los cuerpos? ¿Sí? Pero que no cambió el estado de movimiento del sistema. ¿Qué cosa fue? La acción de una fuerza al interior, ¿no? La aparición de una fuerza al interior, que es la del malacate, ¿no? Ok, entonces ya está, esa es la descripción del problema, ¿no? Ya ustedes también van a continuar eso, deberían de continuarlo. Igual acá, ¿sí? Entonces hay dos fuerzas externas, mi sistema bloque es más resorte, ¿sí? Ahí está, hay fuerzas externas que están actuando para comprimir el resorte, pero yo considero mi instante inicial cuando las fuerzas externas desaparecen, y justo cuando desaparecen las fuerzas externas, los cuerpos A y B están instantáneamente en reposo. Un instante posterior, ¿sí? Ya van a empezar a moverse, ¿no? Entonces, ese instante en el cual desaparecen las fuerzas externas, ¿sí? El instante inicial t igual a 0, le voy a llamar, la cantidad de movimiento del sistema es 0. Pero un instante posterior, ¿sí? Un instante posterior cualquiera, ya la cantidad de movimiento es diferente porque los bloques ya adquieren velocidad y también el resorte se cambia su deformación. ¿Está bien? Entonces aquí combinamos la conservación de la cantidad de movimiento con la conservación de la energía. ¿Por qué? Porque aun cuando no se dice explícitamente en el ejemplo, ¿sí? El piso es liso. ¿Está bien? El piso es liso. Ok, ya está. Entonces con esto damos por terminado con estos dos ejemplos damos por terminado la conservación de la cantidad de movimiento. Un repaso breve sobre lo que se ha dicho, ¿sí? A ver, ¿qué procedimiento hemos seguido para llegar a la conservación de la cantidad de movimiento? Primero, hemos introducido una nueva cantidad matemática que me permite cambiar una propiedad del cuerpo, que es la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, con el impulso, yo puedo cambiar la cantidad de movimiento de un cuerpo. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora bien, si es que el impulso de las fuerzas externas o el impulso de la fuerza neta sobre una partícula es igual a 0, entonces esta cantidad de movimiento, esta propiedad del cuerpo se va a mantener constante, ¿sí? En el tiempo, se va a mantener constante en el tiempo, ¿sí? Y a eso se le llama la conservación de la cantidad de movimiento. Y está relacionado con la simetría de traslación. ¿Sí? La simetría de traslación. Listo, eso es todo lo que hemos dicho, ¿sí? Eso es todo lo que en esta hora que ha transcurrido,
la hemos dedicado precisamente a hablar de la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, para que pueda entenderse, alguien puede decir, bueno, para nosotros el más importante es la conservación de la energía y no tanto la conservación de la cantidad de movimiento, pero estas leyes de conservación que estamos viendo en mecánica son válidas para todos los aspectos de la física. O sea, ambas son igualmente de generales. Es decir, tan importantes en todos los aspectos de la física que han permitido, por ejemplo, específicamente la cantidad de movimiento aplicada, ¿no? La conservación de la cantidad de movimiento aplicada a la física de partículas elementales ha permitido que durante los últimos 50 años en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿sí?, se han descubierto muchas partículas elementales. ¿Sí? ¿Por qué? Simplemente porque se encontraba alguna evidencia de que la interacción de alguna partícula ya conocida, ¿sí?, con la materia producía, ¿sí?, producía otras partículas y en ese evento, ¿no es cierto?, de interacción, la cantidad de movimiento no se conserva. Es decir, la cantidad de movimiento de la partícula que llega a la materia para interactuar con la cantidad de movimiento de las partículas resultantes, por ejemplo, ¿sí?, después de la interacción, sucede que no se conserva la cantidad de movimiento. Entonces, como no se conserva la cantidad de movimiento, significa que hay otra partícula que no se ha visto en el experimento, pero que sí existe y que tiene cantidad de movimiento. Así se ha descubierto, como repito, varias cosas. Para el caso de la energía también, ¿no? Para identificar las propiedades de esa nueva partícula, también se analiza la energía, la conservación de la energía. Entonces, se dice que esta nueva partícula tiene esta energía y tiene esta masa, se le da una masa. La cantidad de movimiento normalmente en partículas elementales tiene que ver con la masa, ¿sí? Se da en términos de masa, ¿sí? Se da en términos de masa. ¿Ya? Así es como se hace, ¿no?, en esa rama. Pero nosotros en física la cantidad de movimiento es masa por velocidad, y así la expresamos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en partículas elementales también la energía se expresa como masa. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa E igual mc cuadrado? Que es la ecuación de la energía relativista. ¿Sí? Ya está. Por esa razón se hace. ¿Sí? Si hablan de energía, lo dividen entre c cuadrado, entre la velocidad de la luz al cuadrado, que es una constante, y obtienen la masa de la partícula, y viceversa, ¿no? Entonces, la energía y la cantidad de movimiento también se dan en términos de masa. O sea que, como digo una vez más, la cantidad de movimiento es una propiedad muy importante en las partículas, en un sistema físico, para ampliar, y lo mismo que la energía, ¿no? Muy importante para una partícula y también para un sistema físico. Son dos leyes muy importantes. Ahora vamos a hablar de la tercera ley, que es también bastante general en física y también es muy importante, ¿sí? Vamos a recordar un poquito con un problema, ¿sí?, del momentum angular, ¿sí? La tercera ley está relacionada con el momentum angular. Pues acá les explico, a modo de recuerdo del momento angular, este problemita, ¿no? Se dice que tenemos en el punto A una partícula, una esferita que es liberada, ¿sí? A lo largo de la trayectoria curva, esta esferita entonces empieza a moverse, ¿de acuerdo? Cuando llega al punto B, ¿sí?, tiene una determinada rapidez que no es dato, pero sí nos dicen de que la acción de la superficie sobre la bolita, ¿sí?, es de 5 libras. El peso de la esferita es de 3 libras. Ya saben ustedes que la libra es la unidad de fuerza en el sistema técnico inglés, ¿no? La unidad de masa es el slug. Es S-L-U-G, slug. Esa es la unidad de masa. Pues bien, entonces ya está, ya tenemos este hecho, ya tenemos la partícula acá, ¿sí?, y nos piden calcular el momentum angular en este punto,
Entonces, por definición, respecto de O, ¿sí? Por definición, el momento angular siempre se calcula respecto a un punto. Entonces, este punto O está justo por encima del punto B. Es perpendicular a la superficie, ¿no? La línea OB es perpendicular a la tangente. ¿Sí? Es perpendicular a la superficie en este punto. ¿Sí? Entonces, tendríamos que... Además resulta que esta distancia OB es el radio de curvatura de la superficie. ¿Cómo se define el radio de curvatura? Es el radio del círculo tangente a la curva, a la superficie en este caso, que tiene el radio máximo. O sea, es una feliz coincidencia, digámoslo así. ¿No es cierto? Que precisamente la distancia OB sea igual al radio de curvatura. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera calcular el momento angular, va a estar en función de este radio de curvatura. Que ya ustedes lo ven que es fácil, ¿no es cierto? El momento angular sería la masa por el radio de curvatura multiplicado por la rapidez de B. ¿Verdad? Y si seguimos la regla de la mano derecha, ¿no? En este instante la velocidad en B es horizontal y hacia la derecha. Por lo tanto, el R cruz P para el momento angular me da un vector que es saliente, ¿no? Al plano de la figura. ¿Sí? Y acá estamos integrándolo con el vector unitario UZ, ¿no? Como se ve ahí, ¿no? UZ es el vector unitario normal al plano de la figura. Y saliente. ¿De acuerdo? Y saliente. Bueno, una vez definido esto, calculamos la rapidez aquí utilizando la conservación de la energía, ¿sí? Y también esto, para calcular el radio de curvatura, porque esa es la sugerencia que nos dan, para calcular el radio de curvatura nosotros tenemos 4 fórmulas, ¿no es cierto?, que hemos aprendido en cinemática. Pero ninguna de esas 4 fórmulas es aplicable acá, porque nos faltarían datos. ¿Cuál es otra manera, digamos, indirecta de calcular el radio de curvatura? Utilizando la segunda ley de Newton, ¿sí? Para movimientos curvilíneos, pero en la forma de fuerza centrípeta igual masa por aceleración centrípeta. Ustedes dirán, oye, pero ¿por qué lo dice así? ¿Por qué en la forma? Porque ya hemos visto que para movimiento curvilíneo también se puede aplicar la segunda ley de Newton, ¿sí? En términos del torque. ¿Se acuerdan? Torque es igual a I alfa, ¿sí? Donde alfa es la aceleración angular y es el momento de inercia. Entonces, la segunda ley de Newton, como ya tengo varias formas de expresión, yo puedo utilizar en este problema la que mejor me parezca, y esa es precisamente, ¿no?, la segunda ley de Newton, expresados en términos de fuerza, en la dirección normal. Ya está aquí, la ponemos acá, y con eso obtenemos el radio de curvatura, ¿no?, que me sale 30 pies. ¿No? Ya está. Para calcular la masa por la rapidez al cuadrado, utilizo esta ecuación que está aquí. ¿Eh? Y la respuesta es esta que, final es esta que está. Miren ustedes que está escrita en unidades del sistema técnico inglés, ¿no? Es log pies cuadrado por segundo. Entonces ya hemos recordado lo que es el momento angular, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿el momento angular es una propiedad del cuerpo, así como es la energía y la cantidad de movimiento? La respuesta es sí. La respuesta es sí, es una propiedad del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, como somos nosotros muy acuciosos, ya ustedes seguro que se están preguntando mentalmente, ¿no? Y entonces habrá alguna cantidad física, ¿no?, o algún mecanismo matemático que me permita cambiar esta propiedad llamada momentum angular de una partícula o de un sistema. La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Y cómo se llama?
¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Está bien? ¿Cómo se llama? Bueno, vamos a definirlo entonces previamente. Aquí está. Se llama el impulso angular. Así se llama. ¿De acuerdo? Y se define, como ven ustedes, es el torque evaluado en un intervalo de tiempo. Es el efecto del torque en un intervalo de tiempo. ¿Estamos? La unidad es la misma que el momento angular, como ustedes pueden ver. Y este impulso angular también se puede hallar desde la gráfica torque versus tiempo, o en función del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden ver de acá nomás directamente, ¿no? A ver, alguien puede, yo quiero llegar a esta ecuación que está aquí en el recuadro verde, partiendo de acá. ¿Lo podrían hacer? Simplemente es un paso, ¿eh? Recordar una definición previa y llegan inmediatamente para acá. Integran y ya está. A ver, ¿alguien lo puede hacer? ¿Qué dicen? A ver, lo dejo. Les doy un par de minutitos, ¿ya? Un par de minutitos. Adelante, háganlo. Muy bien, ¿lo hicieron? A ver, si alguien lo hizo, muéstremelo en la pantalla. ¿Me quedé solo? A ver, activen sus cámaras para ver si están ahí. A ver, activen sus cámaras. Bueno, el único que se fue entonces es Alburuqueque, ¿no? Porque los demás están. A ver. Ah, no, estaba ahí también. A ver, pero estaba durmiendo, creo. A ver. Esto. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? A ver. ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, vamos pensando. Hagamos como una especie de wiki ideas, ¿no? O como dirían también los ingenieros de sistemas y los ingenieros de industriales, un diagrama de espina de pescado, una lluvia de ideas. A ver, y así entre todos vamos para... ¿Qué hacemos? A ver. Como ven ustedes, el término de la izquierda, el miembro de la izquierda es exactamente igual, H. Lo único que tenemos que hacer es manipular el miembro de la derecha. ¿Sí? Tenemos que desaparecer el tau, el torque,
y expresarlo en términos de momento angular. ¿Qué ecuación me relaciona el torque con momento angular? A ver, voluntariamente, ¿quién me lo dice? Ya, Brenda, muy bien. Voluntariamente, Brenda levantó la ceja izquierda, entonces ella quiere participar. A ver, diga Brenda. ¿Qué puede usar ahí? A ver. Brenda. Activa tu micrófono, a ver. Brenda, activa tu micrófono. Ya, habla. Lo que se te venga a la cabeza. Vamos a hacerlo entre todos. Una expresión que relaciona el torque con el momento angular. ¿Cuál? Tenemos que ir anotando. ¿Ah? Recuerden ustedes que ya es probable que ya todos están vacunados, ¿verdad? Por lo menos con una dosis. A ver, dígame sí o no. A ver, sí, levanten la mano para verlos. Yo ahora los estoy viendo. Así que ya, Jordan dijo que sí, Brenda también. A ver, delegado, ya también Alexander. Levanta la mano, pues, delegado, cara. Ya, tú también. O es un chibolo de 17 años el delegado. De repente, aunque ya también ya, Giancarlos, ¿tú? ¿No? Uy, caramba. ¿Dónde estás, Giancarlos? ¿En qué ciudad? Yo soy de Lima. ¿Ah? De Lima. ¿Estás en Lima y no te has vacunado? Oye, ya, fíjate Tengo cosas. 20, profesor. Recién ¿Ah? salió. Tiene 16 todavía, profe. Ya, sí, se nota, ¿no? 16 en la sonrisa, dice, ¿no? Desde que aprendió a sonreír, tiene 16. John Me, no te veo. Sí, es que el lugar donde ahorita estoy está un poco oscuro, pero sí recibí la primera dosis de la Ajá. vacuna. A ver, Sandro, ¿tú recibiste tu primera vacuna o no? Sandro está almorzando, no sé a dónde se habrá ido. A ver, André también, Daril González, ¿tú? A ver, vamos. Sí, Sí. también. Jair. Sí, profesor, ayer, justo ayer. Justo, chivolo, 17 años tiene Jair. Estoy muy bien, profesor. ¿Ah? Estoy con fiebre, profe. No te puedo creer. No, pero eso, un poco, a ver, haz una consulta a los médicos ¿cómo se llama? De la universidad. Se puede hacer vía WhatsApp, por si acaso. ¿No? ¿Conocen el número de los médicos? Entonces, voy a colgar aquí en el chat de acá dentro de un ratito. En el chat voy a colgar el flyer. Los números de los médicos que nos pueden atender. Ustedes por vía WhatsApp se pueden comunicar, ¿no? Para que, en tu caso, si tienes problemas de fiebre ¿cómo se llama? Por la vacuna, entonces ellos te van a recomendar, ¿no? Lo que te van a decir es paracetamol, pero ya, bueno, yo te lo puedo decir, pero es mejor que te lo diga un médico. Si tienes a la mano un médico y no te cuesta nada, así que hay que hacer uso de él, ¿no? Ahorita lo voy a poner, ¿ya? Para que puedan. Profe, gracias. A ver, Zacarías, tú tienes cara apenas te está saliendo el bigote, por lo tanto, ya significa que estás entre 17 y 18. Sí, profesor. ¿Sí qué? Sí, la edad es correcta, profesor. La edad es correcta. ¿Te vacunaste? No, todavía, profesor. ¿No te has vacunado? ¿Por qué no? No. ¿Dónde estás? No sé, tiempo, profesor. Uy, qué trabajo, pobrecito. Sí, pero esta semana sí, seguro ya comienza. O sea, Estás esperando al vacuna Fest para ir con tu disfraz. ¿De qué te vas a ir? claro, ¿No? claro, profesor. No ¿De hombre sé. araña? ¿Qué cosa ¿De vas a qué? ir? ¿No? No sé, no están muchos superhéroes, pero en la secundaria, no sé, un tiempo en que fui mascota y me vistieron de Deadpool, ya, bueno, y eso sería, pues. Ok, sería interesante, ¿ah? Sí, Ah, profesor. un disfraz que si yo hubiera tenido la edad de ustedes me hubiera puesto, ¿sabe qué cosa es? Le hubiera robado la idea a Toledo, me hubiera puesto de Inca, de Pachacute, ¿no? Sí, todo el mundo es superhéroe, ¿no? Pero nosotros tenemos también nuestros propios superhéroes.
o también alguien mágico como un equeco, ¿no? ¿Sí o no? Aunque yo tengo mi estatura, ¿no? Pero hay gente de baja estatura que se puede vestir de equeco muy bien, ¿no? O de pitufo si quieren, ¿no? Pero bueno, ya está. Muy bien, vamos a ver, volvamos al tema. Brenda, cuéntame el cuento. No me ha dicho nada, pues tienes que decirme algo. He visto que has estado revisando tu cuadernito ya. Esa es una muy buena acción. A ver, ¿qué has visto? ¿No has encontrado nada? A ver, alguien que tenga alguna idea, a ver. Profesor, por Sí. eso del torque, porque el torque era derivada del momento angular respecto al tiempo. Eso, justamente. Ya está. Pongan eso, reemplacen el torque en esa integral, que está como en el miembro derecho, ¿no es cierto?, de la ecuación. Reemplacen lo que acaba de decir Alexandra. Reemplacen eso allá y tendrían dl entre dt por dt. Una derivada también puede interpretarse como cociente de diferenciales. Y por lo tanto, yo puedo cancelar diferencial de t abajo con diferencial de t arriba. ¿De acuerdo? Y entonces integro la integral de dl. ¿Sí? Como el dl es una propiedad del cuerpo, es una integral exacta, es decir, sería igual a decir L evaluado en el punto final menos L evaluado en el punto inicial. O sea, delta de L. Ya está, ya lo demostraron. ¿Te diste cuenta? A ver, Natalie. No, Natalie. profesora. ¿No que no te has vacunado todavía? No, me refiero a lo que mencionó. Ah, ya, pero ¿te vacunaste, sí o no? Ah, la primera dosis, sí. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, a ver, bueno, oiga, jóvenes, tengan en cuenta que dentro de poco probablemente ya, San Marco dice que en diciembre ya va a entrar a las clases semipresenciales. Y si yo voy a tener que estar ahí en la clase con ustedes, tienen que cuidarme, jóvenes, tienen que vacunarse, porque si no me matan, ¿no? ¿Y quién les va a poner el 20 para el susti? ¿Ah? ¿Quién le va a poner el 20 en el susti si no soy yo? ¿Ah? Bueno, a ver, ¿qué no entendiste, Natalia? A ver, cuéntame. Había dicho la derivada del momento angular sobre la derivada del tiempo, si no me equivoco. Así es. Eso lo reemplazaba en el de... En el integrando. Ya, y entonces, en el integrando, entonces, de la definición de H, ¿no? Del momento, del impulso angular. Entonces, ahí tienes el diferencial de L entre diferencial de T por el diferencial de T. Y cancelas el diferencial de T nada más. Y ya está. ¿Sí? Y ya está. Muy bien. Y ahora sí, más o menos... Bueno, muy bien. Ya está. Entonces, muy bien, jóvenes. Correcto. Ya hemos entendido que, si ustedes se dan cuenta, en la física, así como van a encontrar ustedes en ingeniería, hay formas, hay técnicas, hay métodos que se repiten una y otra vez en diferentes problemas. Ustedes en ingeniería y le van a llamar casos, ¿no? Caso de la empresa, ¿qué les digo? A ver, no me acuerdo ahorita de ninguna empresa conocida. A ver, menciónenme una empresa que ustedes se acuerdan. Alicor, Alicor, ya está, Alicor. Bacus. O Bacus, ya está. Esa, la Bacus, sobre todo, ¿no? ¿Cómo olvidarme la Bacus? Yo, cara, estoy cometiendo un pecado original ahí, ¿no? ¿Quién nos provee del líquido elemento que nos alegra, ¿no? Para después entristecernos por mucho tiempo. ¡Ay, me duele el bolsillo! ¡Ay, me duele la cabeza! ¡Ay, me duele el estómago! No todo lo que provoca una tranca. Pero bueno, a ver, esto decía de que, por ejemplo, en ingeniería se ve el caso de la Bacus, caso de Johnson & Johnson, por el caso de Alicor. Son empresas que tienen sus propias realidades, ¿no? Pero que puedo aplicar el mismo método para poder analizar una y otra y la otra, ¿no? En eso consiste la ingeniería, ¿no? En eso consiste su formación de ustedes,
en poder identificar los casos y ver la posibilidad y adaptar su conocimiento o una técnica determinada para aplicarla a una u otra cosa. En eso también consistirá su tesis, ¿no? En la tesis no van a inventar nada en realidad. Lo único que tienen que hacer es copiar algún método por ahí para aplicarlo a alguna realidad de su interés. Eso es una tesis. Es una tesis de grado, para obtener el título. No, de grado no, para obtener el título, porque actualmente tienen el grado automático, que es el grado de bachiller. Apenas completan su creditaje, hacen sus trámites y ya tienen su bachiller. Pero para obtener el título como ingeniero, para que se llamen con todas las letras ingeniero, ¿verdad? Ese es un título. Y el título todo se lo ganan haciendo una tesis, ¿no? Y esa tesis es, como les digo, ¿no? Así es, nada más que eso. Eso es en esencia. El resto es esto, la operatividad. ¿Qué acciones tengo que hacer para conseguir ese objetivo? Y todo eso ahí van a encontrar profesores chinchosos o profesores que son más o menos colaboradores y que les van a decir, los van a guiar, esto debes hacerlo así, hay que aplicar esta cosa que aprendiste en tal curso y así por allá. Otro debe decir, esto no sirve, te lo van a tirar en la cara, cámbialo, ¿no? Y si tú no tienes tiempo o no quieres dedicarle el tiempo, entonces estás hecho, ¿no? Te quedas como bachiller por mucho tiempo, hasta que te exijan en tu trabajo, ¿no? Muy bien, entonces... Profe, sí. una duda. ¿En qué ciclo recomienda empezar la tesis? Ustedes tienen cursos de tesis. Hay dos cursos, ¿no? Hay tesis 1 y tesis 2. Se supone que en tesis 1 empiezan por definir cuál es tu tema de interés. Si tú logras tener tu tema de interés y además puedes identificar qué cosa, qué técnica quieres aplicar, entonces está perfecto. Se supone que en tesis 2 lo que haces ya empiezas a operativizar eso. Es decir, el tema de tesis que elegiste en el curso anterior, ¿sí? De tesis 1, ese tema ya le empiezas a dar forma. ¿Qué tipo de forma? Ya escribes, por ejemplo, planteas el problema, que es a través de una pregunta, defines tus hipótesis y las técnicas de experimentación. ¿Te acuerdas de lo que hemos hecho en la primera clase, cuando hablamos de el método científico? Hay que seguir esos pasos. Ahí ya te dicen, algunos de esos pasos ya los tienes que hacer. Entonces, pero empiezas con el estado del arte. Significa, te van a exigir que tú hagas una búsqueda de bibliografía para sustentar el por qué has elegido eso, el ámbito a donde le vas a aplicar, todo eso. ¿Sí? O sea, entonces, digamos, lo ideal es de que en ese segundo curso de tesis 2 ya tengas tu trabajo listo para ser sustentado. O sea, apenas termines, ya podías sustentar. Eso es lo ideal. Pero, bueno, yo no enseño ese curso como para decirte que la estadística, ¿no? Habría que preguntarle a la profesora Lau o que ella es actualmente la secretaria académica de la facultad, ¿no es cierto? Entonces ella debe estar enterada, ¿no? De quizás, o también su experiencia personal, porque ella también, creo que ella actualmente, no sé si actualmente está enseñando ese curso de tesis 2, que, bueno, pues ella podría decirte, ¿no? De sus alumnos, de los que ha tenido en los últimos ciclos, cuántos realmente han logrado conseguir eso, ¿no? Pero que si han avanzado ya parte, pues sería excelente, ¿no? Sería excelente. Muy bien. Entonces, continuemos acá. Acá tenemos que, ya bueno, entonces ya sabemos cómo llegar desde la definición de impulso angular hacia el teorema impulso angular, variación de la cantidad de movimiento. Entonces, ahora habría que darle una interpretación física al impulso angular, ¿de acuerdo? Entonces, por la definición, fíjense ustedes, por la forma de la definición, ¿ok? Y si hacemos un paralelo con esta definición,
¿no? Del impulso lineal. ¿Se dan cuenta? Este es el impulso lineal. Y para el impulso angular, que es el H, le hemos puesto aquí, en vez de la fuerza, le hemos puesto el torque, ¿no? Entonces, a ver, solamente para ese hecho, ¿no? Acá en el impulso lineal podemos decir que, ya hemos dicho que la fuerza es a la dinámica lineal como el torque es a la dinámica rotacional. ¿Por qué? La fuerza es el acelerador lineal y el torque es el acelerador angular. ¿Está bien? Entonces, la acción del acelerador lineal en un intervalo de tiempo, a eso le hemos llamado de impulso. ¿Sí? Y acá, a la acción del acelerador rotacional en un intervalo de tiempo le hemos llamado de impulso angular. ¿Ok? A eso le hemos llamado el impulso angular. Entonces, otra vez, ¿no? Otra vez. Hace un rato les mostré el experimento del lapicerito que caía. ¿Está bien? Ahora yo puedo mostrarles este nuevo experimento con el mismo lapicerito, ¿sí? Pero le voy a aplicar un torque, ¿sí? Y esto se va a mover. Entonces, ustedes probablemente han visto una parte del movimiento, ¿no? ¿Está bien? Han visto una parte del movimiento. ¿Sí? ¿Qué tipo de movimiento es rotacional? Es curvilíneo, ¿verdad? Sobre todo si nos fijamos aquí en la tapita, es un movimiento curvilíneo. ¿Sí? Pero ustedes han visto solamente una parte. Entonces la pregunta es, si yo les digo que inicialmente estaba en reposo, ¿sí? Le apliqué un torque, ¿no? Y ese torque lo sigo aplicando, ahí está, ¿eh? Lo sigo aplicando. Entonces, la parte de ustedes que no han visto, del instante inicial hasta que empiezan a verlo, el estado de movimiento rotacional cambió. ¿Está bien? El estado de movimiento rotacional cambió. Y eso significa el momento angular respecto de algún punto cambió. La propiedad del momento angular del cuerpo cambió. ¿Sí? Aumentó de 0 a un valor diferente de 0. Entonces, ¿quién fue el responsable de ese cambio? El impulso angular. ¿Sí? Ahora, pero hubo un lapso de tiempo donde yo no vi, ¿sí? cómo estaba actuando el torque. Pero sí sé su efecto. ¿No es cierto? ¿Cuál es el efecto? El aumento en la propiedad momentum angular del cuerpo. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Entonces, eso significa de que el rol que juega el impulso angular para el movimiento rotacional es el mismo rol que juega el impulso, ¿sí? El impulso de una fuerza del impulso, nada más vamos a decir así, para el movimiento lineal. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ahora sí voy a decirlo con palabras, ¿sí? Voy a decirlo con palabras. El mecanismo para cambiar, ¿sí? Para cambiar la propiedad momentum angular de un cuerpo es el impulso angular. Ese es el mecanismo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque acá está escrito en forma de una ecuación. H es igual a delta L, ¿no? El impulso angular es responsable del cambio del momentum angular. Y nuevamente para llegar a la conservación del momento angular, ¿qué tendría que hacer? De acá, inmediatamente, el caso particular sería que el impulso angular sea igual a 0. ¿Sí? Impulso angular sea igual a 0. Entonces, alguien puede decir, profe, ¿y si yo digo que si el torque de la fuerza neta es 0? ¿Sí? Esta es responsable del cambio del momento angular. Ahorita te diría que no. Tienes que decir el impulso angular. Este es el que cambia el momento angular. Capítulos posteriores yo te aceptaría eso como una respuesta. ¿Por qué? Porque evidentemente, de acuerdo a la definición de impulso angular, si el torque de la fuerza es 0, entonces el impulso angular también es 0. ¿Sí? Y habríamos cumplido con la condición en esta ecuación, que es la ecuación verde, ¿sí? Habríamos cumplido con la condición para conservar el momento angular. Una vez recalco la cuestión general en todas estas leyes de conservación, de que se tiene que evaluar la propiedad del cuerpo. ¿Qué propiedad? Energía,
propiedad cantidad de movimiento y propiedad momento angular, en dos instantes o en dos puntos diferentes, y compararlas. Si son iguales, conservación de esa cantidad, de esa propiedad del cuerpo o del sistema. ¿Estamos? Muy bien, vamos a terminar entonces, a culminar con esto de la conservación del momento angular. Ahí está, ¿ven? Entonces, le estamos poniendo la condición, ¿sí? Acá debió decir el impulso, ¿no? El impulso angular. Ya, bueno. Entonces, el impulso angular, si el impulso angular es igual a 0, ¿no? O equivalentemente, si el torque de la fuerza neta es igual a 0, entonces el momento angular se mantiene constante. ¿Ok? Entonces, aquí en los ejemplos voy a resaltar algo que ya lo he dicho antes, pero que probablemente ya se haya un poco, digamos, esfumado o se haya, digamos, haya perdido forma clara en nuestra mente, que es la conservación del momento angular. A ver, fíjense ustedes. Entonces, si ustedes ahora comparan mentalmente este teorema de conservación del momento angular con el teorema de conservación de la cantidad de movimiento lineal con el teorema de conservación de la energía, de esos tres, las formas son exactamente iguales. Los teoremas de conservación son exactamente, bueno, no debo decir exactamente iguales, pero sí son totalmente análogos, ¿no? Parten de una situación particular, de algún teorema que relaciona el mecanismo de cambio de la propiedad con la propiedad. A ver, en el caso de la energía, ¿cuál es la propiedad? La energía, la propiedad del cuerpo. ¿Y cuál es el mecanismo de cambio? El trabajo. En el caso del momento angular, perdón, del momento lineal, ¿cuál es la propiedad del cuerpo? Cantidad de movimiento. ¿Cuál es el mecanismo para el cambio de la cantidad de movimiento? El impulso lineal. En el caso del momento angular, ¿cuál es la propiedad del cuerpo? Momento angular. ¿Cuál es el mecanismo del cambio del momento angular? El impulso angular. ¿Se dieron cuenta? Es análogo. ¿Sí? Es análogo. Pero como este es el menos común de lo que hemos aprendido durante la época de colegio, en el colegio seguramente que no han visto este momento angular, pero sí lo han visto, no, tampoco en la etapa previa. Entonces recién lo están viendo, el momento angular. Así que para seguir hay que darle un poquito de vueltas para poderlo entender bien, ¿no es cierto? Cada vez, en la medida que vamos dando vueltas, vamos aprendiendo más detalles, ¿no es cierto?, de este momento angular. Muy bien, habíamos dicho en la segunda ley de Kepler, si ustedes recuerdan, que como una conclusión general de que las fuerzas radiales, ¿sí?, conservan el momento angular, ¿sí? Y habíamos definido una fuerza radial como la fuerza que está dirigida siempre hacia un punto, ¿verdad? Entonces nosotros, en el caso de Kepler, elegimos el origen de coordenadas, la posición del Sol. El Sol. ¿Está bien? Y entonces, para el caso de la Tierra, la fuerza más importante sobre la Tierra es la fuerza del Sol. ¿La Luna ejerce una fuerza sobre la Tierra? Sí. Marte también. Mercurio también, que son los planetas más cercanos a la Tierra. Pero, ¿cuál es de mayor magnitud, la más importante? La que ejerce el Sol. Entonces, el Sol, si lo tomamos como origen de coordenadas, en toda la trayectoria, durante un año, ¿no es cierto? En toda la trayectoria de la Tierra siempre va a estar apuntando hacia el Sol. Y esa es una fuerza radial. Por la definición que hemos dado hace un ratito, es una fuerza radial. Esa fuerza que es de origen gravitatorio, es una fuerza gravitatoria, es una fuerza radial, ¿no? Es una fuerza radial. Por lo tanto, ¿sí? A ver, para poder recordar un poquito, ¿no?, los detalles, hay que recordarlos, a veces es conveniente eso. Si me dijeran ustedes, profe, dibuje usted la posición de la Tierra es este puntito negro que está aquí, ¿no? Ese puntito negro que está girando alrededor del Sol. Ya está. Ahí está. Ese es el vector R, el vector posición. Vean ustedes que el vector posición y la fuerza son antiparalelos. Y su producto vectorial es 0, ¿no? El torque es 0. En este caso, la fuerza gravitatoria que ejerce el Sol sobre la Tierra es la fuerza más importante y la fuerza neta.
según nuestro modelito. ¿Sí? Entonces el torque es 0. Si el torque es 0, el impulso angular es 0. Y si el impulso angular es 0, repito, si el impulso angular es 0, entonces se cumple la conservación del momento angular. El L es constante. Y nosotros eso ya lo hemos demostrado en las leyes de Kepler. ¿Sí? Lo hicimos con lo que teníamos en ese momento. ¿Se acuerdan? Con lo que teníamos en ese momento, es decir, con todas las, con lo que, ¿qué teníamos en ese momento? La condición de Kepler, que decía que el radiovector va a áreas iguales en tiempos iguales. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces eso nosotros lo tradujimos, ¿no? De acuerdo a al cálculo diferencial como la derivada del área que barre, ¿sí? Respecto al tiempo debe ser constante. Entonces después de ahí hicimos algunos arreglitos, utilizamos la dinámica circular y bueno, y llegamos a que precisamente se conserva el momento angular. Entonces ahora estamos haciéndolo de modo genérico, ¿ya? Entonces traigo a colación esto porque como ven ustedes, ¿sí? La generalización, ¿sí? La generalización de algo a veces no se entiende bien o creemos entenderlo porque recordamos eso, memorizamos esta conservación, ¿no es cierto? Pero aplicarlo a veces no es tan directo. Y sobre todo, para nosotros, esto es algo nuevo, no sé en qué aplicarlo, pero ya lo hemos visto. Y por eso es que yo siempre trato de hacer eso, recordar lo que ya hemos visto y relacionar, ¿ok? Como ustedes también deben haberse dado cuenta ya, generalmente cuando lo hacemos antes, utilizamos otros recursos para llegar a ese fin, ¿ya? Eso es precisamente de lo que tratamos. Entonces, este teorema de conservación del momento angular está relacionado con la simetría de rotación. ¿De acuerdo? Está relacionado con la simetría de rotación. A ver, vamos a ver. Otro ejemplo cualitativo de la conservación del momento angular es el siguiente. Consideremos un atleta de salto ornamental, ¿no? Este atleta lo que hace, ¿en qué consiste este deporte? Un atleta salta desde un trampolín que está a una determinada altura sobre una piscina y salta, ¿no es cierto? Salta el trampolín y hace unas piruetas en el aire, ¿no? Diferentes tipos de piruetas. La más común es que se empiece a dar vueltas, ¿no? En el aire y finalmente caiga. Se lanza del trampolín en forma estirada y también cuando al momento de llegar al agua también lo hace de forma estirada, su cuerpo totalmente estirado. ¿Está bien? Entonces, lo que queremos ahora es entender cómo es posible, ¿sí?, que se dé vueltas en el aire, ¿no? Sin que haya aparentemente ninguna fuerza que lo pueda hacer, y no lo hay en realidad, una fuerza adicional no hay. La única fuerza que está actuando mientras está en el aire es el peso, ¿sí? Es el peso. Y el peso está aplicado sobre el centro de gravedad del cuerpo. Entonces yo voy a hacer aquí una construcción, ¿está bien? Para tratar de explicar esto, ¿no? Es como en matemática, ¿sí? A veces nos da en problemas de triángulos, ¿sí? Nos dan un problema y yo necesito hacer construcciones, o sea, generar nuevos trazos, etcétera, que me permitan resolver el problema, ¿no? De encontrar el valor de la incógnita. Igual acá voy a hacer en física, ¿no? Tengo este problema. Y quiero explicar por qué es capaz el atleta de girar en el aire. ¿Está bien? Entonces me voy a hacer mi propia construcción, ¿sí? Y la construcción, van a verlo ustedes. ¿Cómo lo hago en física? Bueno, digo, lo primero que tengo que hacer es que, lo que trato de hacer es mostrar de que el L es constante. Lo primero que tengo que hacer es, yo sé que el L se calcula respecto a un punto. Entonces, elijo como punto el centro de gravedad del atleta. ¿Está bien? Ahora bien. Entonces busco en mi memoria, o en mi cuadernito, o en
o en internet, como quieran, qué relaciones tengo para el momento angular, que yo pueda aplicar aquí. Como se trata, vean ustedes acá, se trata de giro, ¿no? De giro o de rotación respecto de un eje. ¿De qué eje? A ver, respecto de qué eje se está girando acá. A ver, ¿quién me dice? Eso lo voy a tomar también como una intervención. Pero antes, ¿quién dijo el tau de LDT? Por favor, no lo anoté como intervención. Yo, profesor. Alvarado Soria. Alvarado. Ya, a ver. Ahora una nueva intervención. Una intervención final, me parece. A ver, en la figura se muestra ahí la rotación. Respecto de qué eje estaría rotando. ¿Z, profesor? Sí, de la figura. Respecto de qué eje está girando el atleta. De su centro de gravedad, profesor. Eje. Ese es un punto. Respecto de un eje, está girando ahí. No sería. ¿Sería? ¿No lo escuché? El eje Z. Ya, ¿cuál es el eje Z para ti? Sería que está para. Bueno, en mi caso, para mí, ¿no? Ya, para ti el eje Z está apuntando. O sea, si yo soy el observador de pantalla, puede apuntar para mí. Ya. Perfecto. Perdón, disculpe. Ya, está bien, eso es correcto, ¿no? Es una línea, el eje Z es una línea que es perpendicular al plano de la figura. Eso quiere decir, ¿cierto? Y el sentido positivo está dirigido hacia afuera de la figura. ¿Correcto? ¿Apellido? Villegas, muy bien. Eso es correcto. Muy bien. Entonces, respecto a ese eje ya, bueno, Villegas lo llamó eje Z. Como es el más, le vamos a hacer caso. Entonces, ahí está. Respecto al eje Z. ¿Sí? Respecto al eje Z, yo veo aquí un giro respecto al eje Z. Entonces, y el eje Z lo voy a hacer pasar por el centro de gravedad. Está bien que es el eje de rotación. ¿Sí? Nótese, si ustedes tienen la figura de la grana lo más que puedan, van a encontrar que el centro de gravedad no siempre está en ¿cómo se llama? En la posición, dentro del cuerpo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en la primera figurita, yo le voy a dar un poco de luz a mi cursor, ahí está. Aquí está dentro del cuerpo, ¿no es cierto? Aquí ya está fuera del cuerpo el centro de gravedad. Aquí también. ¿Se dan cuenta? ¿Se dieron cuenta del detalle o no? ¿Se dieron cuenta o no? ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? Ya, pero, y a este lo voy a dejar un ratito ahí, pero voy a continuar con mi construcción. Miren, primero empecé con la elección de un punto referencial, que es el centro de gravedad. Después, elegir un eje, ¿sí? Elegir un eje, el eje de rotación, que eso yo no lo hago del aire, sino observando la figura. ¿Sí? Entonces, la figura me demuestra que hay una rotación respecto de un eje perpendicular a la figura, y ¿qué pasa? Yo identifico que pase por el centro de gravedad, ¿sí? Que está llamando eje Z. ¿Sí? Y entonces digo, muy bien, el tercer punto es buscar un L, ¿sí? Que relacione, ¿sí? Este momento angular con el giro. Entonces, aquí está mi ecuación. Ya la puse acá abajito, ¿sí? El momento angular es igual a I por omega. Esto ya lo hemos deducido antes. ¿Se acuerdan de un ejemplo? De un ejemplo de una esferita que está girando aceleradamente y circularmente en el plano XY, ¿no es cierto? Respecto al eje Z. Y también habíamos aprovechado ese ejemplito para definir lo que es el momento de inercia. Y dijimos que el momento de inercia es la distribución de la masa respecto del eje, de un eje. En este caso, el eje de rotación. Y esta es la velocidad angular. Entonces, si tomamos el módulo, mejor tomamos el módulo para ser más preciso, para hacer más fácil el análisis para nosotros, ¿sí? Si tomamos el módulo, ¿sí? El L será constante. Un momento, esto tengo que primero demostrar que el L es constante para por ejemplo, con respecto al centro de gravedad.
¿sí? El L es constante. Entonces, y de hecho que sí. ¿Por qué? Porque a ver, tengo que hacer mi diagrama de cuerpo libre necesariamente. ¿Cuál es la única fuerza que está actuando? El peso. ¿Sí? Y el torque que produce el peso respecto del centro de gravedad es 0 o diferente de 0. Es 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuerza pasa respecto al punto de donde yo quiero calcularlo. Entonces el torque es 0. Si el torque es 0, el impulso angular 0, por lo tanto el momentum angular es constante. No 0, constante. ¿Sí? No necesariamente 0, solo constante, es lo que podemos decir. ¿De acuerdo? Y ya está. Entonces ya demostré que respecto a mi punto elegido de referencia, que el eje de rotación, que también está involucrado el eje de rotación, el momento angular es constante. Eso significa que el producto del momento de inercia por la velocidad angular debe ser constante. Muy bien. Entonces, si yo observo que el momento angular, que la velocidad angular cambia, claro, porque aquí cuando ustedes observan de que el atleta, ¿no es cierto? Que el atleta llega un momento en que tiene máxima velocidad angular y después esto disminuye, ¿no? Primero aumenta y después disminuye, ¿verdad? O sea, la velocidad angular está cambiando, velocidad angular está cambiando, pero el momento angular es constante. Para que eso ocurra, necesariamente el momento de inercia cambia. Y eso es lo que yo observo. Fíjense ustedes, como por definición el momento de inercia me describe es una medida de la distribución de la masa respecto al eje de rotación. La masa en esta situación, en esta figurita que está acá, que estoy señalando, en la primera figura, está más alejado del eje de rotación. Por lo tanto, el momento de inercia es grande. Cuando el atleta se encoge, ¿sí? La masa está más cerca del eje de rotación y el momento de inercia disminuye. ¿Sí? Eso significa que aquí, mientras está girando, cuando aumenta la velocidad angular, disminuye el momento de inercia. Entonces yo puedo explicarlo de esa forma. ¿Sí? Yo puedo explicar, se conserva el momento angular y si cambia la velocidad angular es porque la distribución de la masa cambió. Porque el atleta cuando empieza a girar, cuando se encoge. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo explicarlo de esa forma. ¿Sí? Y también viceversa puedo decirlo, ¿no? Yo observo que la velocidad angular aumenta cuando el momento de inercia cambia. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Entonces así explico esto. Apliqué otra cosa, puedo encontrar, ¿cómo puedo explicarlo? ¿Cómo puedo explicar ese tipo de hechos? ¿Dónde lo veo? ¿Ustedes han visto el patinaje artístico? ¿No? Cuando ahí el patinador o la patinadora sale y empieza con sus patines, por supuesto, y empieza a deslizarse, ¿verdad? Y tiene una música de fondo y tiene que hacer una coreografía de acuerdo a la música, ¿verdad? Y entonces hay jueces que califican algunos tipos de movimientos que no conozco bien, para ser sincero. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Una de esas cosas que califican los jueces es precisamente que tiene la capacidad que en determinado momento empiezan a girar muy rápido, ¿sí? Y luego empiezan a deslizarse otra vez, ¿no? Sin girar ya. Y entonces, ¿cómo lo logra? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo hace eso el patinador? Entonces, otra vez, acuda a la memoria de ustedes, ¿no? Y para poder visualizar todo ese evento en su memoria, y van a darse cuenta que precisamente empieza a girar, ¿sí? Empieza a girar cuando el patinador o patinadora cambia su distribución de la masa respecto de un eje. A ver, ¿quién me dice de qué eje estoy hablando? ¿Intervenciones? ¿De qué eje sería? ¿Cuál sería el eje de rotación?
a ver, sería el eje, un eje vertical, ¿no es cierto? Que pase vertical a la superficie, que pase por, o perpendicular a la superficie horizontal, que pase por el centro de gravedad también, ¿sí? Que pase por el centro de gravedad, y entonces cuando la masa del patinador, ¿sí? Digamos, se acerca más a este eje. ¿Cómo lo hace? Encogiendo los brazos, las piernas también, y entonces el momento de inercia cambió, se hace más pequeño, porque la masa está más cerca al eje de rotación. Y por lo tanto, aumenta su velocidad angular, cumpliéndose la conservación del momento angular. Y te digo, un momento, ¿y por qué se conserva el momento angular? Nuevamente, elijan el centro de gravedad del cuerpo, de la persona, en este caso del atleta de patinaje artístico, ¿ok? El centro de gravedad y el eje vertical, ¿de acuerdo? Para la rotación, para elegir la rotación, para poder medir esta velocidad angular. Entonces, ¿cuál es la fuerza que está actuando ahí? Hay dos fuerzas, ¿no es cierto? El peso y la normal. Entonces, esto tiene que ser, estas dos fuerzas, como son perpendiculares al movimiento, porque él se mueve en una superficie horizontal, estas dos fuerzas tienen que ser en todo momento cero, anularse, ¿sí? La sumatoria de esas dos fuerzas. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, en el eje horizontal no hay fuerzas. ¿De acuerdo? Usted dice, oye, profe, pero ¿cómo sé? Pero están aplicadas en diferentes puntos, ya, como quiera que sea. La fuerza horizontal es, la fuerza o el torque en la dirección de ese eje vertical tiene que ser cero. Es cero. Porque de las dos fuerzas que estamos hablando son fuerzas en la dirección del eje de rotación. Y en caso de que, digamos, que en algún momento sean diferentes de cero, porque saltó, por ejemplo, en el momento del salto, ¿sí? ya no está en la normal, pues, ¿no? Solamente está el peso, ¿sí? En ese momento, por ejemplo, ya es diferente de, bueno, el torque también sigue siendo cero, ¿sí? El torque también sigue siendo, pero supongamos que en algún momento sea diferente de cero el torque, ¿sí? Ese torque, ¿sí? El torque no tiene la dirección vertical, ¿no? Del eje de rotación, tiene una dirección perpendicular a eso, ¿sí? Y por lo tanto no cambia el momento angular en la dirección del eje de rotación, y sigue siendo válido que el momento angular en esa dirección, ¿sí? En la dirección vertical, se mantiene constante. Entonces, cuando cambia la distribución de la masa, ¿sí? Alrededor del eje de rotación, entonces cambia su velocidad angular. Cuando encoge los brazos y las piernas, entonces gira más rápido respecto de ese eje vertical. Cuando estira las piernas, disminuye. Y eso es lo que pasa, ¿no? Que cuando deja de rotar, es cuando estiró el brazo y la pierna, ¿no? ¿Sí? Estiró el brazo y la pierna y ya está listo. Ya está. Entonces ya dejó, ya su momento de inercia aumentó y por lo tanto disminuyó su velocidad angular. Muy bien, espero que esta explicación les haya servido. ¿Está bien? Vamos a ver algunos ejemplos numéricos como el que está acá, ¿sí? Y estos dos ejemplos, ¿sí? son típicos de conservación del momento angular para una partícula. A ver, voy a describir uno de ellos en un par de minutos, ¿ya? Este de aquí. Dice, un juego mecánico consta de un carro sujeto al cable. Acá está este es el carro mecánico, este es nuestro sistema, nuestra partícula que estamos analizando, y esta es una cuerda, la cuerda OA. ¿Está bien? Y aquí hay un servomecanismo que va a jalar a esa cuerda. Pero inicialmente tenemos una trayectoria circular. Entonces la rapidez esta que está dando es perpendicular a la cuerda, ¿no? A la dirección radial. ¿Está bien? Nuestro origen de coordenadas va a ser el punto O, ¿de acuerdo? Y vamos a elegir coordenadas polares, ¿no? La dirección radial, ahí está. Y originalmente tenemos que es un radio de 12 pies. Bien, entonces, hacemos el DCL y tendríamos que la única fuerza en el plano del movimiento, que es el plano horizontal, es la fuerza debido al cable sobre el carrito. Las otras fuerzas son perpendiculares, que es el peso y la normal. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, y como no hay movimiento en esa dirección,
perpendicular al plano de movimiento, entonces la fuerza neta es cero, ¿no? Esa es nuestra conclusión. Muy bien. Entonces, vamos a... ¿Y cuál es la rotación, el sentido de rotación? Un eje perpendicular al plano de movimiento, ¿sí? Perpendicular al plano de la figura. ¿Estamos? Y en ese... Y elegimos O para calcular el momentum angular. La fuerza es radial. Por lo tanto, el torque respecto de O es cero, ¿sí? Y vamos a elegir el eje de rotación, el eje Z, perpendicular al plano de figura, ya lo dijimos. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué lo digo? Otra vez para definir nuestra velocidad angular. Entonces, acá se conserva el momento angular. Entonces, acá yo tengo la expresión de conservación del momento angular, ¿no? Del instante inicial, ¿ok? Descrito aquí en la figura, cuando tiene trayectoria circular, y una determinada rapidez, y un instante final. Fíjense ustedes que este carrito tiene movimiento respecto de O, de nuestro origen de coordenadas, de forma helicoidal, porque cada vez va disminuyendo su radio, dado que nos dicen que la cuerda, por un servomecanismo, es jalada con una rapidez constante, de 0,5 pies por segundo. Y 3 segundos después nos dicen dónde se encuentra el carrito y cuál es la rapidez en este punto. Entonces, lo que sí hay que tener claro es que la rapidez en este punto no es perpendicular al radio. ¿Por qué? Porque la trayectoria es helicoidal. Tiene una componente radial y tiene una componente perpendicular. Y esa es la clave precisamente para la aplicación de la conservación del momento angular. Y eso nos da la ecuación 1. Nótese que acá tenemos dos incógnitas. ¿Cuál es el radio? Un instante de 3 segundos después, y también cuál es la componente perpendicular al radio en ese punto, ¿sí? De la velocidad, por supuesto. Entonces, de acá, B2 perpendicular. Estas son las dos incógnitas. Entonces, calculo el radio 2 utilizando la cinemática en la dirección radial. Como la rapidez radial es constante, aplico el MRU radial en la dirección radial. Ya está, ¿no? El instante inicial, que es el dato, y la rapidez la pongo negativa porque la cuerda va disminuyendo su tamaño. Muy bien, ya calculé el R2 y reemplazo acá para obtener la rapidez de la velocidad perpendicular a la dirección radial en el punto final, ¿sí? Y para calcular la rapidez total del carro tengo que considerar también la rapidez radial, ¿sí? Y eso es lo que estoy haciendo para calcular la rapidez del carrito. Entonces, ¿cuál es el error que normalmente cometen el estudiante al resolver este tipo de problemas? El error usual es que se olvidan del tipo de movimiento, o sea, no analizan cómo es el movimiento, ¿sí? Resuelven nomás conservación del momento angular porque la fuerza es radial, ya listo, ya. Entonces, lo que hacen es, al considerar en el punto 2, consideran la rapidez total, y por lo tanto, solo aplican esta conservación, hallan este R2 y encuentran este B y ya está, dijeron ahí, o sea, dan como respuesta este de aquí, y eso no es cierto, ¿no? Porque ahí, en ese punto, hay dos componentes de la velocidad, una radial y otra perpendicular a ella. ¿Estamos? Entonces, eso mismo ocurre en este otro problema aquí, ¿ok? Que también cuando se jala, vean ustedes, se jala el cable con una velocidad, con una rapidez constante, ¿no? O puede ser una rapidez también variable, ¿ya? Y otra vez tenemos el movimiento helicoidal, y en un determinado momento posterior tendrán que calcular la velocidad como dos componentes, una componente radial y una componente perpendicular a la radial. Muy bien, eso sería todo por hoy día. ¿Alguna pregunta antes de irnos? ¿No? Bueno, entonces gracias por escucharme, jóvenes. La próxima clase, el día de mañana, vamos a entrar a un nuevo capítulo que es sistema de partículas. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Porque esto ya lo dejamos acá. Profesor, hasta la próxima clase vendrían el parcial, ¿verdad? Sí, todo, hasta donde lleguemos, claro que sí. Ya, el parcial, todo. Muy bien. Entonces, gracias por escuchar. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego, profesor. Hasta luego.